El cáncer es esa antigua enfermedad que acecha en el cuerpo, un legendario mal que pareciera hasta ahora inmortal, del que se tienen muchas preguntas y a la fecha muy pocas respuestas. Esta enfermedad por demás compleja y con orígenes en muchos de los casos incomprensibles. Pero lo que sí es un hecho es que a partir de la revolución industrial, en el siglo XIX, las enfermedades cancerígenas fueron en aumento. Previo a esto, en 1775, un cirujano londinense, Percival Pott, se dio cuenta que a su clínica estaban llegando una gran cantidad de pacientes con cáncer de escroto. Comenzó la observación y se dio cuenta de que todos tenían características semejantes. Eran desollinadores en su mayoría jovencitos y niños huérfanos, obligados a ganarse el pan limpiando chimeneas. Fue entonces que ese cáncer de escroto se conoció como el cáncer del hollín. Esta circunstancia cambió toda la percepción y la correlación de la procedencia del cáncer, porque entonces las causas ya no eran solo genéticas, ni tampoco estaba destinado a las personas en etapas avanzadas de la edad. El cáncer estaba ligado entonces a la modernidad. Sin embargo, pasaron décadas para que esta correlación se pudiera probar. Al día de hoy todavía se considera que es la vejez y la genética las causas principales. El principal factor de riesgo para cáncer sigue siendo la edad, eso definitivamente. Entre más vieja se vaya haciendo nuestra población, mayor riesgo tiene de padecer cáncer. Entonces, cada vez vamos a ir viendo que la presencia de individuos con cáncer en México, vamos a verlo más frecuente. ¿Por qué? Porque pues, con las medidas que se han tomado y estas decisiones de política pública en salud ha permitido que nuestra longevidad sea mayor. Y la razón principal del por qué el cáncer se ha asociado por muchos años al envejecimiento es por las células. Cada año envejecemos, y cuando la célula se divide en dos, entonces el DNA se copiará siguiendo el proceso de copiado, por lo que muchos errores podrían ocurrir, y algunos errores se podrán recuperar por algunos tipos de genes, entendiendo que la célula se divide varios trillones de veces para convertirse en más células, y en cada división el error se copiará y se recuperará, y en otros no, por lo que cada proceso de copiado se reproducirá en un número enorme de errores y que no se recuperarán jamás, por lo que no podemos escapar de las causas que producen el cáncer, y estas se copiarán tanto como vivamos más. Sin embargo, esa afirmación es controversial luego de haber quedado claro que factores externos como el hollín y el humo del tabaco en los pulmones desencadenaban cánceres. Un estudio publicado por la Universidad de Manchester en Inglaterra señala que el cáncer es una enfermedad de la modernidad. Luego de haber analizado un gran número de momias egipcias, entre las que se encontró solo un caso de muerte por cáncer. Esto nos señala que el cáncer fue una enfermedad existente desde el mundo antiguo, pero con escasa prevalencia. El estudio confirma que las tasas de incidencia del cáncer han aumentado de forma exponencial desde la revolución industrial. Es en sociedades industrializadas donde el cáncer solo ha sido superado por las enfermedades cardíacas. Y se estima que en la próxima década, el cáncer será la primera causa de muerte en el mundo. Y como conclusión, los investigadores explican en ese estudio que no hay nada en los entornos naturales que pueda desencadenar cáncer. Somos nosotros los humanos los que estamos provocando los cambios en el ambiente, con lo que comemos y dónde habitamos. En los últimos años, la ciencia está trabajando el cáncer como una enfermedad sistémica, analizando un todo en sus causas para poder entender y contrarrestar este mal. ¿Y cuáles son las causas? Los moduladores que alteran esta base, estos sistemas que son complejos y que hacen que el organismo transite de un estado saludable a uno preclínico, en donde deberíamos estar diagnosticando, como tú bien dices, es ahí a donde debería estar incidiendo el sistema de salud público, y posteriormente a un estado ya enfermo, que es cuando realmente llegan las personas a las instituciones de salud pública, y en donde muchas veces ya no se puede hacer nada para regresar a la persona al estado saludable, sino nada más mantenerlo en una suerte de tratamientos paliativos, y muchas veces pues muy debilitantes y afectan de una manera muy tremenda la calidad de vida de los pacientes.
¿Cuáles son las causas ambientales? Por ejemplo, la toxicidad ambiental que está creciendo en el país porque el desarrollo industrial no se ha cuidado, no se han establecido normas adecuadas, no se han prohibido la entrada de plaguicidas altamente tóxicos, esto ya está cambiando en este nuevo régimen, no se han excluido sustancias tóxicas de los alimentos. En general, factores de riesgo los podemos dividir en dos principalmente en cáncer. El principal factor de riesgo para que nos dé cáncer es hacernos viejos. Es una enfermedad que por lo general asociamos con las edades más avanzadas. Sin embargo, pues también existen los tumores pediátricos que se deben más a un componente de naturaleza genética. Entonces vamos a tener una mezcla de componente, un riesgo con el que naces, tu componente genético particular que eleva tu riesgo a padecer ciertas enfermedades, incluso el cáncer, y a las exposiciones que tú tengas ambientales. Entonces, a nivel de exposición ambiental, es muy complicado a veces hacer los estudios que te permitan identificar un factor específico que se asocia a un tipo de tumor en lo particular, pero pues sí existe evidencia que indica que la exposición a hormonas, la exposición a ciertos contaminantes ambientales sí eleva el riesgo de padecer ciertos tipos de tumores. Sí, la obesidad se ha identificado como un fuerte factor de riesgo para cáncer de mama, cáncer de colon. ¿De mama también? De mama también. Como factor de riesgo y como factor pronóstico. Igual las pacientes, factor pronóstico me refiero a aquellos que las pacientes son obesas, entonces les va a ir peor durante todo el tratamiento. La sobrevida puede ser menor en aquellas que son obesas comparadas con las de peso normal. Entonces la obesidad yo creo que va a ser la lucha los próximos siglos de la salud pública en el país, porque finalmente está relacionado con todas estas enfermedades crónicas con las que estamos padeciendo. Pero las controversias de si el medio ambiente incide directamente en la aparición o no de los cánceres es un debate en toda la comunidad médica, en la comunidad científica, en los pacientes, en sus familiares, en el periodismo de ciencia, es decir, en todas las comunidades. Aunado a esto se suman los cabildeos de la industria de muchos tipos, la del tabaco, la de los alimentos procesados, los desastres de contaminación ocasionados por los desechos tóxicos de las empresas y las industrias, que desde tiempos muy remotos tratan de negar que hay una correlación en la incidencia de cánceres relacionada con sus productos. As you may be aware, that's a very controversial subject. I think many people believe that, a large proportion of cancer. Como se sabe, hay mucha controversia al respecto. Pienso que mucha gente cree que la relación de la carga genética es una aberración de estas mutaciones, pero claramente, en relación al cáncer del pulmón, el fumar es un factor de riesgo absoluto, con factores medioambientales, y otra postura es la de una combinación de estilos de vida que disminuyen los riesgos del cáncer. Some of those result in mutations. There are other components, breast cancer. Y que en algunos de ellos se desarrollan mutaciones. Y otras opiniones se concentran en que son predisposiciones a personas a esta enfermedad. No es fácil decir cuál tiene la razón. Creo que las mutaciones cancerígenas son resultado de una combinación de procesos multifactoriales que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. Es decir, una combinación de todo. Lo más antiguo que se conoce de la aparición del cáncer proviene de la cultura egipcia en la ribera del río Nilo, aunque el término o la palabra cáncer no sería usada sino mucho después por Hipócrates en la cultura griega. Los cadáveres encontrados y revisados de esas épocas de cuando comenzó la historia de la humanidad dan cuenta de que aunque en pocas proporciones, el cáncer ya existía en esos años. Y fue Hipócrates, un médico de la antigua Grecia destacado por su sabiduría y su espíritu de cura, que, con sus alumnos, en las teorías del corpus, deja evidencia de la existencia de algunos tipos de cáncer como el del pulmón. Hipócrates fue entonces el primero en usar la palabra carcinos y carcinoma. Esto fue entre 460 y 370 a.C. para denominar ciertos tipos de tumores, tanto cáncer como carcinoma, y tiene amplia relación con el cangrejo porque comparten la misma raíz griega. El emperador de todos los males, así le han llamado a esta obcecada enfermedad. Y este mismo nombre ha sido retomado por Siddhartha Mukherjee, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y oncólogo, quien en un largo periplo retrata el cáncer en una intensa biografía ganadora de varios premios, incluyendo el Pulitzer como relato de no ficción.
Este mal le llaman el emperador de todos los males, le llaman de muchas formas y tiene muchísimos años, es muy antiguo, de hecho desde los egipcios, los griegos hay reportes de esta enfermedad, pero se supo pues ya principalmente en la Edad Media y después el siglo XVIII, XIX y el siglo XX fue cuando explotó, ¿no?, esta enfermedad como tal, o a lo mejor se conoció más o la ciencia avanzó más. ¿Por qué no tenemos una cura al día de hoy? Bueno, tomando las referencias que tienes, Alicia, el cáncer existe desde que existe la humanidad. Podemos encontrar cáncer en una planta, en un animal, en el ser humano. Es decir, el ser viviente, como estamos constituidos por células, tenemos ese riesgo de tener tumores benignos, tumores malignos. Se ha hecho más evidente el tema de cáncer porque tiene que ver también mucho con la edad. Entre más envejecimiento encontramos en la población, más es el riesgo de tener cualquier tipo de tumor. La razón es que el desgaste que van teniendo las células hace que existan mecanismos de reparación menos eficaces. Nosotros constantemente durante nuestra vida podemos tener alteraciones, pero estas alteraciones que se dan a las células se reparan por secuencias que reparan el daño. Pero tanto es el daño que tenemos a lo largo de la vida que llega el momento en que nuestros mecanismos de reparación se vencen, se agotan y dan lugar al cáncer. Entonces, un riesgo es que cada vez somos una población más longeva, pero también los estilos de vida están marcando mucho la frecuencia de cáncer. Por ejemplo, hemos cambiado mucho nuestros hábitos. Hoy la exposición que tenemos al humo del tabaco, a las dietas hipercalóricas, a agentes virales, a la exposición ultravioleta, a la falta de actividad física, nos ha llevado a desarrollar estas enfermedades. Frecuentemente escuchamos problemas del corazón, complicaciones por diabetes mellitus, cáncer, enfermedades mentales. Todas ellas tienen que ver ahora con nuestros estilos de vida. Déjame decirte, Alicia, que hoy 75 a 80 de los fallecimientos que hay en nuestro país son secundarios a estas enfermedades. 75 a 80 de cada 100. Y otro dato más que cambia el panorama es que el asunto de la prevalencia de cánceres en edades cada vez más tempranas, en donde los factores medioambientales y la genética juegan un papel determinante. Hace rato hablabas de que cada vez hay edades más jóvenes, más tempranas para la incidencia de algunos cánceres. Sí, hay ciertos tipos de cáncer que gracias precisamente a los datos que arrojan los registros de cáncer, es que en México tenemos cáncer de mama, entre el 15 y el 17% de las mujeres con cáncer de mama son menores de 40 años de edad. Entonces hay ciertos países como la India, Arabia Saudita y México que tienen estas cifras altas. Cáncer de mama también lo vemos en cáncer de colon, lo vemos en cáncer de próstata, lo vemos en cáncer de endometrio del cuerpo uterino. Estos tipos de cáncer en una población menor de 40 años de edad, que no se ve con esa frecuencia en otros países. Eso nos obliga, por un lado, que en la prevención y en el diagnóstico oportuno, nuestros programas también informen de esto, porque mencionaba yo en corto con un grupo de investigadores de España, muchas veces llega una muchacha de 28, de 30 años de edad, de 23 años de edad, ¿en qué está pensando? Está pensando en casarse, está pensando en el novio, está pensando en su beca, está pensando en que tiene un examen, está pensando en que quiere tener niños más adelante, y de repente se toca una bolita y dice, pues es de que siempre me decían que era un quiste. Fui hace un mes, fui hace 3 meses, pero siento que me está creciendo y ahora me salen que tengo cáncer. Dice, yo ahorita dejo de pensar en todo lo que pensaba y ahora tengo que pensar
¿el mañana qué me va a pasar? Y yo quisiera tener familia. Y ahora me dicen que me van a tener que quitar el seno o que me van a tener que dar quimioterapia y que después a lo mejor me quitan el seno después de la quimioterapia y que me tengo que olvidar por el momento de mis planes que tenía. Entonces le cambia radicalmente eso a una persona. Por eso es tan frecuente el cáncer de mama, y estamos en el mes del cáncer, que le dedicamos mucho al cáncer de mama, que la edad no importa. Si se toca a una mujer un nódulo mamario, hay que descartar que sea maligno. Lo más frecuente es que sean tumores benignos, eso es lo más frecuente, pero no sabemos quién hasta que no se le explora y en base a lo que se encuentre, tomarle una biopsia. Por eso es que en México tenemos que ser más enfáticos, que dado que cierto porcentaje de tumores de los que mencioné se presentan en población joven, hay que sospechar de la enfermedad. Porque a veces dicen, yo me lo toqué y me dijeron que era benigno, que por mi edad no me preocupara. Y ya pasaron los meses y ahora me salen con que ya tengo en el hígado y que ya se fue a los pulmones y que ahora me tienen que dar un tratamiento más agresivo. Entonces, por eso quisiéramos que tanto los que practican la salud, los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, odontólogos, psicólogos, nutriólogos, veterinarios, trabajo social, pensaran siempre en esto. Pero por otro lado, una corresponsabilidad, que la población, la ciudadanía, sepa que tiene que cuidarse su cuerpo, que se lo tiene que conocer. Cuando nos bañamos, tocárnoslos, revisárnoslos frente al espejo, para que cuando encontremos algo anormal, vayamos con el médico. Entonces es alertar a cuidar nuestro cuerpo, que lo conozcamos. Y es que eso rompe con la idea de que el cáncer solo es para gente grande, ¿no? Sí, porque teníamos la idea, y digo, yo fui formado como médico, que el cáncer es de los adultos mayores. Después de 60 años te va a dar cáncer. Y no. Hoy en México cerca del 50% son menores de 50 años de edad. Entonces es una población productiva. Y en este abanico de interminables historias en las que el cáncer ha hecho de las suyas y en las que no necesariamente tiene que ver la edad para desarrollar cáncer, está la de Gustavo Carrillo, un joven al que la vida parecía sonreírle, con 24 años, con una vida que podría considerarse normal y sana aparentemente, vio sus sueños truncados por la pesadilla del cáncer. El cáncer es una enfermedad, como me comentaste, es una enfermedad multifactorial en la cual intervienen dos cosas, la genética y las cuestiones ambientales, y las dos se interlazan para poder hacer las cosas. Es lo clásico que te dicen, mi papá fumó durante 50 años y jamás le pasó nada. Bueno, lo que significa que tenía poquitas variantes que le predisponían al cáncer. Pero ¿qué tal si hay otra persona que tiene otra variante y fuma 3 años y ya le dio el tumor, ¿no? La vida de Gustavo había transcurrido de la forma más normal, hasta que una mañana de septiembre de 2015 se despertó con un fuerte dolor en el hombro, se vio al espejo y ahí mismo vio que le asomaba lo que parecía una insignificante protuberancia. Pensaron que se trataba de cualquier cosa menor. Su padre, Javier Carrillo, nunca imaginó que estaban ante la inexplicable pesadilla del cáncer. Él empezó con un dolor en el hombro y no le dolía al cargar objetos, al hacer ciertos movimientos, y empezó a notar una pequeña bolita que él la describía como del tamaño de una canica. Entonces el médico supuso que podía ser un quiste que él nos decía suelen ser comunes en los tendones o por alguna lesión, pero con los tratamientos que le dio, al no ceder, el doctor nos pidió que le hiciéramos otros estudios y que lo lleváramos con otro médico, un traumatólogo. Algo parecía que no estaba bien cuando después de varios estudios, el traumatólogo le pidió a los padres del joven hablar a solas en su consultorio. El médico habló de sus sospechas sobre la posibilidad de un tumor. Era necesario intervenirlo para analizar una biopsia, pero hasta ahí había la esperanza de que Gustavo podía sanar. Y su mamá me llamó por teléfono. Su mamá estaba llorando y me dijo que el médico, al abrir su hombro y hacer la biopsia,
Lo que había visto no le había gustado nada y que le dijo a su mamá que se preparara porque podía ser algo más grave de lo que parecía. Y que era necesario mandar al laboratorio la muestra que se tomó. En su camino, la larga y cruenta guerra contra el cáncer ha tenido de todo: vencedores y perdedores, supervivientes y condenados a la tumba, resilientes y miles de resignados que se han dado por vencidos a luchar contra la enfermedad desde el día en que son diagnosticados. Una enfermedad ubicua, exponencial, veloz, rapaz. 2 laboratorios confirmaron la existencia de un tumor maligno. La familia consideró que se trataba de algo muy sencillo. Quizá con una operación el problema estaría resuelto. Y se dieron a la tarea de buscar un oncólogo. Era un doctor que trabajaba en el siglo XXI y estaba a cargo de oncología del siglo XXI. Pedí una cita con él en su consultorio particular. Llegué a Tabo, le llevamos los resultados y fue un doctor bastante duro al hablar. Yo no sé si realmente todos los médicos ante esas circunstancias son así. Y tampoco sé si sea lo mejor. Creo que la verdad siempre es lo mejor. Aunque también creo que la verdad duele. La noticia de un cáncer muy avanzado les cayó así nomás a la familia, sin anestesia, como un balde de agua fría. Pero esta circunstancia no es específica de este diagnóstico. Muchos pacientes de cáncer lo han vivido en carne propia y bueno, son los que aún quedan para contarlo. Hay médicos que, pues, no sé si sea por ser fuertes, por tantos casos que pasan, que sí son como muy grotescos al decir las cosas y pues de alguna forma luego el escucharlos no nos da esperanza. Yo al principio tuve un problema así con una doctora que me dijo: no te preocupes, vas a tener tus quimioterapias, desde ahorita mejor cómprate un vestido nuevo y disfruta. Entonces fue algo que me dio a entender, pues, ¿me voy a morir o qué está pasando? Porque al decirme, cómprate un vestido bonito, nuevo y disfruta, entonces, ¿qué está pasando? Creo que les falta tener empatía hacia con nosotros. Claro. Digo, ojalá jamás pasen por algo así, porque pues les va a cambiar la vida. Gustavo tenía a sus 24 años un tumor de un cáncer de los más agresivos, mismo que tenía todos los indicios de estar no solo en el hombro, sino en la mayor parte del cuerpo. Gustavo ya no saldría del hospital. Yo creo que ahí fue donde me di cuenta que la familia nos habíamos enfermado de cáncer. Porque yo creo que uno le tiene miedo a muchas enfermedades. En general, el ser humano le tiene miedo a la muerte. Pero hay enfermedades a las que uno les tiene terror, y el cáncer es una de ellas. La influencia de la genética en el cáncer, hay que entender 2 cosas. La primera es que el cáncer es una enfermedad genética. ¿A qué me refiero con esto? Que la causa del cáncer es que todos los genes o muchos de los genes importantes en este proceso se alteran, se mutan, se desarreglan, ¿no? Y es por eso que es una enfermedad genética. La palabra cáncer es derivada de la palabra griega carquinos o cangrejo, el cual es pensado que se refiere a la aparición de vasos sanguíneos en los tumores, imitando las tenazas de un cangrejo estirándose. Carcinos era el cangrejo gigante en la mitología griega que habitaba en la laguna de Lerna. Lerna era una región de manantiales y un lago cercanos al Peloponeso. Lerna tenía un toque místico, era la entrada al inframundo. Se decía que quien se metía en sus aguas y trataba de cruzarlas era arrastrado por las corrientes hacia el fondo y ya nunca más saldría de allí. Pero aún así, las aguas de Lerna eran terapéuticas. Ahí habitaba el carcinos o cangrejo gigante. Para Hipócrates, la expansión de la enfermedad del cáncer era similar a ese cangrejo. En Lerna también vivía Hidra, la serpiente acuática de muchas cabezas, que en repetidas ocasiones entabló pleitos y luchas campales contra Carcinos, el cangrejo gigante. Carcinos se enfrentó a Hidra empujado por Heracles, quien tenía dentro de sus prioridades terminar con el monstruo de 1000 cabezas. Mi mamá había muerto de cáncer el año pasado y yo me di cuenta lo que el cáncer le hace al ser humano, lo consume hasta reducirlo a su mínima expresión como ser humano. Con mi mamá lo que quedó ya no era un ser humano,
eran restos de un ser humano muy sin músculo en la piel pegada a los huesos, débil, ya sin conciencia. Entonces, al haber vivido esa experiencia, pues obvio que yo tenía mucho miedo de que mi hijo viviera lo mismo. Que les llevaron el cáncer. En el caso de los niños no es el caso. No. Por lo tanto, las alteraciones de este nivel, las que son muy raras y muy poco frecuentes, se encuentran en una mayor proporción. En los niños. En los niños, claro, porque no tuvieron tiempo de que, no fumaron, no se expusieron a carcinógenos ambientales, no sufrieron mucho daño del sol y por ende un mayor número de los casos en niños se explican por factores hereditarios. Entonces los niños no tuvieron esta exposición a factores ambientales y la mayor parte de las alteraciones se encuentran por este lado. Entonces, esto significa que son alteraciones que heredaron de sus papás, de alguna manera del papá, la mamá o de ambos, y una buena parte no los heredan de los papás, sino que se crearon de nuevo, de nuevo. Entonces no lo tienen los papás, pero un mecanismo de la evolución del ser humano es tener variantes continuos. Todos tenemos variantes. Todos. Y por mala suerte les tocan variantes en genes muy específicos y esto los predispone al cáncer. Como muchos otros familiares de pacientes, Javier Carrillo estaba aturdido, extrañado, confundido y tenía la confianza de que la ciencia había avanzado lo suficiente, que el conocimiento tenía que hacer lo suyo. La medicina tendría que tener una solución para el cáncer de Tabo, pero no fue así. El cáncer podría verse de dos maneras, como una enfermedad nueva asociada al progreso, al desarrollo, a la sobreproducción celular, en una forma equivocada, maligna, expansionista, a una vida acelerada dominada por el estrés y la industrialización, o como una antigua enfermedad que no ha cejado desde los primeros años de la historia de la humanidad. Y su comparativo en momentos de agonía podría ser lo que fue la tuberculosis, enfermedad que fue considerada como una de las primeras causas de muerte en la humanidad cuando la microbacteria migró de los animales a los humanos, en afán de su domesticación. La tuberculosis o peste blanca terminó con poblaciones enteras, principalmente a finales de la Edad Media y en los años que siguieron. Su principal sintomatología era el término con la vitalidad del individuo, una característica deprimente y repudiable. El individuo con tuberculosis iba mermando su energía hasta terminar reducido a la nada. Una circunstancia muy parecida con el cáncer, ambas enfermedades que causan angustia e incertidumbre, solo que la tuberculosis, gracias a los hallazgos del doctor Roberto Koch, en marzo de 1882, el descubrimiento de la Microbacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis, fue cuando la enfermedad en pleno siglo XIX seguía diezmando poblaciones, se pudo contrarrestar con la vacuna, lo que al día de hoy no ha sucedido con el cáncer. Aunque para algunos expertos, comparar la tuberculosis con el cáncer sería inexacto en lo profundo del tema. El cáncer es un problema de salud pública, es un término ya genérico, no podemos decir así como el cáncer es igual que tuberculosis, ¿no? Cáncer es decir infección. ¿Qué tipo de infecciones? Pues hay docenas de infecciones. Entonces, lamentablemente, el cáncer agrupa un conjunto de enfermedades que llamamos oncológicas, o neoplásicas malignas, más de 200, y cada día parece haber una nueva, y con un impacto en la población general que causa gran número de pacientes nuevos año con año, y gran número de fallecimientos año con año. En México... Imhotep, un conocido médico de la antigüedad perteneciente a la alta sociedad pero sin linaje real y fundador de la medicina egipcia, vivió alrededor del año 2625 a.C. y fue el autor del papiro recuperado o robado, no se sabe, por un comerciante y buscador de antigüedades, Edwin Smith, por lo que se le conoce como el papiro de Edwin Smith. Pero en realidad fue el texto escrito entre Imhotep y otros médicos del momento, aproximadamente en 2500 a.C. En el papiro se describe lo que serían las masas abultadas, grandes hinchazones, referentes a lo que en el futuro se diagnosticaría como cáncer de mama. En el manuscrito hay remedios, cirugías para muchos otros males, se describen 48 casos clínicos, menos remedios para esas masas abultadas, que Imhotep le da el número 45. Señala que para el número 45 no había nada más que hacer. Tabo tenía sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer óseo, un cáncer no tan frecuente que se manifiesta en los huesos o en el tejido blando que lo rodea. Frecuente en niños, adolescentes y adultos, jóvenes en etapa de crecimiento,
cuando los huesos se están desarrollando. Hasta ahora, según las últimas investigaciones, no parece ser hereditario, ni tiene factores de riesgo declarados. No puede prevenirse. El sarcoma de Ewing puede propagarse desde el lugar donde se inició hacia otras áreas, lo cual dificulta el tratamiento. Y la recuperación, por ejemplo, en este cáncer puede diseminarse a otros tejidos, a la médula ósea, a otros huesos o a los pulmones. El sarcoma de Ewing también puede volver a aparecer después del tratamiento. Un cáncer raro y extraño, en donde los pocos pacientes que lo tienen se convierten en casos de estudio para los médicos. Están tumores óseos, como es el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, que son tumores complejos que se ven más por arriba de los 10 años de edad, sobre todo el osteosarcoma, y que, como todo cáncer, lo repito, pueden lograr una curación, una tasa de curación alta, si son diagnosticados tempranamente. Pero Tavo estaba tarde ya para un diagnóstico temprano. El enemigo silencioso se había apoderado de su cuerpo. Aún así, había que comenzar la quimioterapia lo más rápido posible. Gustavo, recuerdo bien, le preguntó al médico. Le dijo, yo creo que en ese quizá acuerdo de hablar tan claro, le preguntó, ¿voy a morir? Y el médico le dijo, no sé. Solo te puedo decir que tienes uno de los cánceres más agresivos, la expectativa de vida es menor al 20%, pero existe. En algún momento, si es necesario amputarte el brazo, lo haremos, porque es preferible que vivas sin un brazo a que mueras. Y eso es lo único que te puedo decir. Y bueno, Gustavo y su mamá y yo salimos del hospital, pues muy descorazonados, pero decididos a seguir las instrucciones al pie de la letra. Teníamos que hacer lo que se tuviera que hacer. Y Gustavo comenzó al día siguiente la primera quimioterapia. Para lo que ocurre dentro del organismo, el crecimiento exponencial de células malignas es semejante a la clonación que evoluciona a velocidades incomprensibles. No sé qué se sienta. Es decir, no sé si duela la quimioterapia. Al momento que se le aplican, él no se quejaba de nada. Pero hasta la medicina daba miedo. La medicina venían unas bolsas negras, enmascaradas, misteriosas. Era un líquido muy distinto a cualquier otro que yo haya visto que le habían puesto en vía intravenosa a un enfermo. Tardaba mucho tiempo, horas, en un área especial, además de quimioterapia, en el hospital, en donde tampoco es padre saber que a tu lado hay otra persona y otra familia luchando. La tragedia estaba ahí y parecía ya no tener regreso. Tavo pasó por todas las etapas del rechazo a aceptar lo que estaba pasando. Negación, enojo, miedo y la difícil negociación de aceptar la realidad. Son como señales. Son esas cosas que tú sabes que lo vas a ver así, pero hasta que no lo ves es cuando te das cuenta que estás ya en un viaje sin regreso. Y vas viendo las primeras señales de ese viaje. Lo primero impactante fue eso, verlo sin cabello. Él, como te dije, siempre fue un muchacho alegre, optimista, y empezó a cambiar de actitud. Empezó a tener un mejor carácter, y conforme las quimios avanzaban, curiosamente, de muchos años en donde no vimos nada en su hombro y en donde él vio que apareció una bolita,
en cuestión de semanas ya tenía una bola del tamaño de una pelota de béisbol. En cuestión de semanas. Volvió a crecer rapidísimo, muy rápido. Yo no sé si es como un ser dormido que lo despiertas y despierta y empieza a crecer, porque fue asombroso. Hay una iniciativa muy grande en Estados Unidos en la cual se llaman enfermedades huérfanos, de alguna manera, en la cual tenemos niños, incluso a veces hasta adultos, que sabemos que tienen un síndrome genético, pero no sabemos cuál. No hay manera de hacer consejo genético, no hay manera de hacer nada. Se secuencian todos los genes y se busca cuál es el gen que podría estar ocasionando esto. De esta manera podemos analizarlo en toda su familia para ver si alguien más lo tiene. Y si ya está definido, pues podemos hacerle seguimiento y saber que tiene mayor probabilidad de tener un cáncer, inventando, de tiroides. Entonces, pues, hacer ultrasonido de tiroides cada 6 meses para detectarlo temprano. Eso es lo que estamos interesados, ¿no? Como pudimos ver en esta segunda entrega de Alcanzando el Conocimiento en el Cáncer, esta enfermedad ya no solo está referenciada a edades adultas y al envejecimiento. Los factores medioambientales están jugando cada vez un factor fundamental aunado a la carga genética. La historia de Gustavo Carrillo nos alerta a estar pendientes de cualquier tipo de síntomas que pueda presentar una persona a cualquier edad y a impulsar un estilo de vida saludable. Soy Berta Alicia Galindo y como siempre, es un gusto haber alcanzado el conocimiento juntos. Hasta la próxima.